Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. El tema que traemos a conectar el día de hoy es Hur el Valiente o el Valiente Hur. ¿Cómo va, pastor? Muy buena, muy buena. ¿Buena? ¿Qué le parece si empezamos con broche de oro aventando un documental que hicimos? Vamos, pues. Eso. Vámonos. La historia de Hur es una historia de heroísmo, tragedia y en última instancia, redención. Empecemos desde el principio. Según la tradición, la hermana mayor de Moisés, Miriam, se casó con Caleb, hijo de Jefudé. Miriam y Caleb tuvieron un hijo, cuyo nombre fue Hur. La primera vez que encontramos a Hur es durante la guerra con Amalek. Fue muy poco después del Éxodo, y la nación de Amalek tenía como objetivo hacer un agujero en la invencibilidad de esta nación recién nacida. Moisés le dijo a Josué: escoge hombres para nosotros y sal a pelear contra Amalek. Mañana estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le había dicho, pelear contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Sucedió que cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía, y cuando la bajaba, Amalek prevalecía. Ahora bien, las manos de Moisés están pesadas. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de este lado y otro de aquel. Así estuvo con sus manos en fe hasta la puesta del sol. Hur, una de las 3 personas que subieron a la colina para orar por la salvación, era obviamente un hombre de estatura que era cercano a su tío Moisés. La siguiente vez que lo encontramos es cuando Moisés estaba subiendo al monte Sinaí para una sesión de aprendizaje de 40 días con lo divino, y les dice a los ancianos: espérenos aquí hasta que regresemos a ustedes, y aquí está Aarón y Hur con ustedes. Quien tengan un caso, que vayan a ellos. En los momentos más importantes de la vida judía en el desierto, Hur estaba allí junto con su tío Aarón. La siguiente vez que encontramos a Hur, y la última, es solo unas semanas después. Moisés les había dicho a los judíos que ascendería a la montaña y permanecería allí durante 40 días. Los judíos calcularon mal, y cuando Moisés no descendió de las montañas antes de la fecha límite, decidieron crear un becerro de oro. Apenas 40 días después de oír palabras: no tendrás otro Dios, bailaron y celebraron ante un becerro de oro, y apenas 60 días después de decir: no cometerás adulterio, también rompieron esa regla cardinal. Idolatría, adulterio y asesinato. También cometieron asesinato en el lugar del becerro de oro. Dice el Midrash: llegó la hora sexta del día, y Moisés no había descendido del cielo. Inmediatamente se reunieron alrededor de Aarón. En ese momento Satanás aprovechó la oportunidad e hizo visible una imagen de Moisés, suspendida sin vida entre el cielo y la tierra. Los judíos señalaron la imagen con sus dedos y dijeron: ¿por qué este es el hombre Moisés? En ese momento Hur se levantó contra ellos y dijo: cortaron cuellos, ¿no recuerdan el milagro que nuestro Dios hizo por ustedes? Inmediatamente se levantaron contra él y lo mataron. Leíste bien, habían pasado 6 semanas desde el no matarás, y ahí estaban, asesinando al propio sobrino de Moisés. Al pie del Sinaí, los judíos cometieron las 3 prohibiciones cardinales. Moisés rompería las tablas y suplicaría misericordia a Dios, y la historia cambiaría para siempre de muchas maneras como consecuencia de esa mañana. Podrías pensar que Hur, quien había ayudado a salvar a los judíos de un terrible enemigo unas semanas antes y ahora era asesinado por defender el honor de Dios y su siervo Moisés,
terminaría su historia aquí, en este punto más bajo de la historia. Pero hay una postdata en la historia de Hur. La Torá nos dice que cuando llegó el momento de construir el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que designará un arquitecto para esa tarea. El nombre de este joven arquitecto, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur. El honor de construir la casa de Dios le fue otorgado al nieto de aquel que se puso de pie para santificar el nombre de Dios. El significado del nombre Hur, según el rabí Or Hahaim, ofrece una perspectiva sobre el nombre de Hur. Hur comparte la misma raíz de Chorim, libertad. Explica que fue solo a través de construcción del tabernáculo de los judíos finalmente se liberaron de la mancha de sus pecados en el becerro de oro. Construir una casa para Dios fue su rectificación de la conducta pecaminosa que alejó a Dios de ellos. En otras palabras, Bezalel, nieto de Hur, proporcionó a los judíos la libertad de sus pecados que incluían matar a su abuelo. Hur, el amante de los judíos y defensor de la fe, debe haber estado profundamente orgulloso que el honor de Dios y la unidad de su pueblo hayan sido restaurados gracias a su propio nieto. Así, la historia de Hur no termina en tragedia, sino con perdón y redención. Bueno, hasta aquí llegó el video. ¿Cómo ve, pastor? Con Hur. Sí, una bonita historia que es a llevarla, a pegarla, ¿verdad? A la Biblia en aquellos tiempos, ¿qué podríamos decir? Ya el pueblo de Israel ya había pasado lo más difícil, lo más duro. Ya estaban en un lugar donde solamente tenían que esperar a Moisés. Hay datos que no están en las escrituras que comúnmente se usan, ¿verdad? Eso, pues, como sacaste el Midrash, ¿verdad? Está en Rashi, Midrash, Emetorah, todos estos libros hebreos que tienen un poquito más de alimentos sobre el conocimiento de la historia de estos héroes de la fe, vamos a poner, ¿verdad? De Israel. Ajá. Y pues claro, ahí donde le muestran a Moisés muerto, Satanás metió las manos para que se dieran cuenta que Moisés ya había muerto. Entonces, pues ellos, en la Biblia dice que ellos quisieron o intentaron o hicieron un becerro de oro. Primeramente dijeron, pues hagámonos un Dios, dijeron los israelitas. Yo siempre había tenido, hace muchos años, ¿verdad? Siempre había tenido esa cuestión o esa pregunta siempre de por qué Aarón, viendo y más que nada siendo el traductor de Moisés, el que le ayudaba en todos los aspectos, por qué Aarón no se opuso a hacer el becerro de oro. Hay otra línea también de los mismos rabinos que explican sobre esto, que Hur era artesano. Él sabía construir, pues tenía ese don. Y recuerde que anteriormente los dones o los trabajos, o se puede decir lo que desempeñaban ellos, se trasladaba, o sea, se heredaba a los hijos y a los nietos. Era un don eso, el trabajar. Por ejemplo, José el carpintero, a Jesús lo conocían también como el carpintero, ¿verdad? Jesús, o hijo del carpintero, pero heredaban. Entonces había herencia de los padres a los hijos en el aspecto del talento que ellos tenían aquí en la tierra. Entonces lo que Hur era un artesano. Y claro, el pueblo de Israel lo que quiso pues poner en ese momento es decirle, ¿sabes qué? Pues el único de todos aquí que están aquí, tú eres el único artesano que podemos o que venimos delante de ti para que tú nos hagas un Dios, dice la Biblia, vamos, o sea, ellos querían un becerro de oro. Y pues sí, él se negó a hacerlo. Ahí es donde dice que cortaron cuellos, dijo así, ¿verdad? Sí, muerte. Ajá. Ahí es donde a él empezaron a matarlo. Y pues mi pregunta era esa, pero con referente ya estudiando un poquito más sobre esto, supuestamente Aarón, el hermano de Moisés, dijo, si yo me opongo igual que Hur, me van a matar. Iba a recibir la muerte. Ajá, igual que él. Y mi hermano Moisés necesita un apoyo conmigo.
Los dos eran el apoyo, mano derecha, mano izquierda. Los que levantaron las manos de Moisés eran ellos, Aarón y Hur en la batalla. Pero aquí solamente dijo Aarón, pues de perdida que me quede yo para ayudar a mi hermano, para seguir adelante y para seguir conquistando. Entonces cuando baja Moisés y el Señor le dijo, baja porque tu pueblo... Ahí podemos poner diferentes aspectos, ¿verdad? Ha adulterado. El adulterio, en el aspecto religioso, podemos decirlo también que, por ejemplo, el que ya conoció al Señor y se inclina a otros dioses, dice la Biblia, ¿verdad? O busca otros dioses para sus beneficios propios, sabiendo que la Biblia dice el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús, el Dios de los dioses es nuestro Señor, el Padre. Entonces, Israel aquí ya se había contaminado. Podemos redactar un poquito o pensar un poquito que en el aspecto de Israel, cuando Israel sale de Egipto, Israel venía contaminado desde Egipto, cuando pues, ellos habían sido esclavizados, conocían la cultura, conocían los dioses, tantos dioses paganos que tenían en Egipto, allá en Egipto. Entonces todas esas culturas se les pegaron al pueblo de Israel. Esa es una. La segunda es que había gente que venía que tampoco era del pueblo de Israel y que venían infiltrados juntamente con ellos pues ellos querían salir y ser libres también igual que ellos. Entonces había una manifestación de una revoltura. Por eso el Señor después le pone una ley a Israel, dice, y no te juntes con yugo desigual. Tenían que ser del mismo yugo, israelitas con israelitas. A veces dice, pero ¿por qué Dios es así? No es que fuese así, es que como un hijo de Dios se iba a casar, vamos a suponerlo, con un satánico. Es incruente, ¿verdad? No se puede entender como uno de luz con uno de tinieblas, no se puede. Entonces por eso decía el Señor, ¿verdad? Que no te cases con un yugo que sea desigual. Para poder caminar juntamente los dos. Ahora, en el aspecto del becerro de oro, dice la historia, o dice la Biblia también, que cuando baja Moisés, hizo moler el becerro de oro, hizo que se lo comieran ellos mismos, el becerro entre todos, por lo que habían hecho. Ahí cuando dice 3 pecados habían cometido contra Hashem, contra Jehová, contra Dios, 3 pecados. Apenas acababan de salir y habían visto la manifestación de Dios en toda su plenitud. Abrió el mar, mató a los egipcios, les mandó plagas a los egipcios. Todo lo que habían visto, caía fuego y relámpagos para que no cruzaran los egipcios y pudiera pasar el pueblo de Israel. Después de todo esto, inmediatamente empiezan a olvidarse del Señor. Y es donde caen en estos 3 pecados. Los 3 pecados que era ¿qué? Asesinato, idolatría y adulterio. Y adulterio. Exactamente. Entonces fue duro porque si ellos iban por un poco tiempo para llegar a la meta donde Dios los había mandado, tuvieron que caminar 40 años por ese error que tuvieron ellos, por esa situación tan difícil. Ahora, a Hur, así como dijimos, Hur el valiente, ¿verdad? Valiente, así es. Hur el valiente, Hur. ¿Por qué? Porque él mire, de todos los que estaban ahí, era el único. Oiga, le ponemos una pausa ahí. A ver, miren. Si el pueblo de Israel, mirando todo lo que podía hacer Hashem, cometió idolatría, adulterio y asesinato, no los perdonó, se olvidó de ellos. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces tuvo que Moisés interceder por ellos. Claro. Pero era Moisés, no era cualquier persona. Sí. Ok, eso nos lo traemos para este momento del día de hoy. O sea, aquí pasa eso, en este momento. Entonces, Dios olvidará a todos esos personajes que hacen esto, a ese pueblo que hace eso. En realidad, o sea, el día de hoy. En realidad sí. ¿Por qué? Porque uno de los pecados
podemos decir, más fuerte es la idolatría. Y es grave para Dios. A los ojos de Dios. Sí, a los ojos de Dios. Eso es Sí. no estoy diciendo que pueda hacer todos los pecados No, pues todos son malos, pero hay unos más graves que otros. Pero ese pecado es uno de los pecados más graves que puede haber delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos adulterio? Mire, el adulterio espiritual es, por ejemplo, cuando hay una promesa y la promesa no se cumple. Adulteran las cosas. ¿Por qué? Porque si ya sabían quién era Dios, ¿por qué buscaron otro Dios? Y decir, ahora tenemos dos dioses. Ellos mismos dijeron, ahora tenemos dos dioses. Fíjese. Fíjese. Entonces, es una desviación total. Y si traemos a Hur a este tiempo, ¿cuántos Hur hay en este tiempo? Se necesitan Hurs en estos tiempos. Necesitan. Que levanten la voz y digan, no, aquí estoy firme con el Creador. Valientes, guerreros. Somos firmes con Él. Ajá. Pase lo que pase, hasta la vida me cueste. Bueno, podemos ver Hurs en estos tiempos y lo podemos... es muy difícil. No, pero... Te voy a decir por qué. No, espérame, lo podemos como poner como, por ejemplo... Miren, no vamos tan lejos. Un poquito más para abajo, como unos 3,000 años más para abajo, cae el tiempo de Jesús. Pedro. Esteban. ¿Por qué lo negaron? Era el que te iba a poner de ejemplo. Esteban dice que del momento que él empezó a hablar, veo los cielos abiertos, el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Para los judíos eso era algo que no estaba aceptado en el corazón y dice que lo empezaron empezaron a apedrear hasta matarlo. Hicieron lo mismo con Hur. Hur lo mataron a pedradas. Sí. Y aquí vemos, por eso digo, estamos por tiempos. Sí. Pero yo le menté a Pedro, pero el caso opuesto. Ajá. El caso opuesto a Hur. Sí. Por eso le iba a mentar a Pedro, ¿no? Y es cierto, Esteban sí hizo lo mismo. Esteban hizo lo mismo, fue apedreado y muerto en el mismo momento que él dijo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de los hebreos era que a la diestra del Padre había rayos y centellas. Entonces, cuando alguien o algo pasaba, esos rayos y centellas eran los que venía a la tierra y fulminaba todo aquello que estaba. Entonces, decían, ¿cómo tú puedes ver al Hijo de Dios o a Jesús sentado a la diestra del Padre si nosotros en el Levítico, me parece, creo que está escrito, no recuerdo muy bien, no me quiero equivocar, pero dice en la Torá que ahí había rayos y centellas. Entonces, ellos inmediatamente, este es un hombre de la fe, que no negó aún estando a punto de morir, se imagina, rodeado de tanto ser con piedras para matarlo, y de igual Hur. Igual. Dijo, yo defiendo, tengo mi fe intacta. Una de las cosas que el apóstol Pablo decía también, mira, hay un versículo, no recuerdo muy bien, pero dice que cuando haya acabado, he terminado la carrera. Sí. Dijo, he terminado la carrera, he culminado la carrera y he perseverado la fe hasta el último momento. Hasta el último momento. Y Hur tenía su fe hasta el último momento. Si le hubieran dicho, hey, te juntas con nosotros o te matamos, él dijo, no, yo conozco al Dios que nos sacó de allá y estamos esperando a Moisés que baje. ¿Por qué? Porque él era el que había estado pegado a Moisés. Mire, y al final de cuentas, ocupaba uno. Dios ocupaba uno que no perdiera su fe ni hasta al morirse. Fue Hur. Porque por más Moisés que fuera, si ninguno de ellos hubiera tenido fe, no lo perdona Dios. Por más Moisés que sea, échale cabeza a eso. Sí. Lo ha dicho a través del tiempo, lo ha dicho Dios. Y estos son bueno, Hur, nosotros siempre lo hemos leído, ¿verdad? ¿Quién era Hur? ¿Qué hacía Hur? ¿A dónde lo encontramos a Hur? Es un personaje que tal vez no se escucha mucho. Es un personaje que solamente se escuchó que le levantó las manos a Moisés. Es lo único que dice la Biblia. Hasta ahí usted puede encontrar a Hur. Ya de ahí, miren, en la Torá, en la Biblia, en ningún lado va a encontrar el nombre de Hur, sino que lo va a encontrar más adelante, lo va a encontrar con su nieto. Cuando sale en Éxodo, sale el nieto de Hur, porque ahí no sale el hijo, sale el nieto de Hur. Pero no me quiero ir, queremos enfocarnos un poquito de Hur para que culminemos con el nieto de Hur. Entonces, Hur, me decías, ¿cuántos
Hurs, necesitamos Hurs. ¿Cuántos Hurs necesitamos? Necesitamos. Y es de verdad eso, porque sí, fíjese, si ahorita si te ponen una pistola en la cabeza, niegas, vas a negar a Dios. ¿Te vas a negar a Dios? Vas a decir que no existe, que no creo, bla, bla, bla. Pero se ocupan Hurs valientes que no le tengan miedo a nada. Ni a la muerte. Por eso, no tener miedo a la muerte, sí. no le tienen miedo a nada. Ajá. Entonces se ocupa mucho Hurs para levantar todo esto del Creador del cielo, porque cada día, cada vez, desafortunadamente y tristemente somos menos. Hay mucha maldad afuera, Sí. demasiada maldad. Ahorita estaba en un Starbucks, estaba haciendo unas cosas y que llegan a asaltarlo. Dije yo, y eso se me vino a la mente. La maldad. Mira cuánta maldad hay. Llegaron como 10 policías y ¡pum! Y ya lo apuntaron. Y ahí estaba yo por un lado, me tuve que levantar. Agarré la computadora porque era muy importante. Y y no, dije, ahí pensé eso. Cuánta maldad. Lo está ganando el enemigo, desafortunadamente. Sí. Desafortunadamente. Entonces, mira, ahí donde leías tú el Midrash, ¿verdad? Sí, en el Midrash. Que decías que Satanás les puso una imagen, les puso una y eso visión. muy poca gente. En el cristianismo casi no de hecho no lo saben. En el cristianismo no. Usted sí lo sabe porque usted conoce el Midrash, pero sí. Lo demás no. Por eso. Entonces, lleguemos a un punto. Satanás, es cierto, lo más que lo interrumpí, perdón. Satanás, es cierto lo que dice usted, les puso una imagen donde les hizo creer que Moisés ya estaba muerto, que su fe ya se había muerto, porque la fe la ponían a Moisés, aunque en realidad era para Dios, ¿verdad? Pero en ese tiempo el pueblo judío estaba muy desviado, o más bien conocía poco de Dios, a pesar de que miraba todos los milagros que les hizo enfrente. Sí, y dependían de un líder. Ellos dependían de todo de Moisés, 100%, sí. 100%. Entonces, ¿cómo podemos traer eso hoy en estos tiempos de esta imagen? Satanás entonces quiere decir que muestra imágenes, que muchas de las veces las imágenes juegan el efecto de la fe de nosotros, el creer las cosas en Dios. Y pues Satanás se mueve de una manera sobrenatural también aquí en la tierra. Si en el pueblo de Israel les puso una imagen, ¿qué podemos esperar nosotros que tal vez dentro del cristianismo, vamos a decirlo, haya imágenes, por ejemplo, profecías falsas, sí, claro, palabras falsas? El otro día hablábamos de mensajes de la IA, ¿te acuerdas? Sí. Mensajes de la IA, cantos de la IA, que son de la inteligencia artificial. Que ya no son cantos inspirados por el corazón del ser humano. Por el alma. Ajá, por el alma, las entrañas. De decirle a Dios, perdóname, ayúdame, Señor, con nunca, es más, no un canto, una oración, sino que ahora haya cantos que son escritos por la inteligencia artificial y que ahora, por ejemplo, usted va a un servicio por una máquina y una máquina o le esté predicando a alguien que esté siendo usado para predicar mensajes de estos. ¿Y cómo sabemos que estos mensajes son de la inteligencia artificial y que tenga involucración satánica dentro de esos mensajes? Entonces, todos tenemos que tener en estos tiempos los sentidos abiertos, ojos abiertos, oídos abiertos, el saber cómo hablamos, porque Hurs aquí en la tierra, para estos tiempos hay pocos, y como dice Ariel, la maldad, sentimos que la maldad nos está rebasando. Sí, eso es verdad. La maldad nos está rebasando. Ahora hay veces que van y balacean a las iglesias. Sí, no, la maldad está rebasando, desafortunadamente. Ocupamos muchos Hur en el corazón de muchos seres humanos. Que tengan esa fe. Que crean que el que los protege es Dios y no el hombre o el ser humano. Entonces, necesitamos, dice que Hur, fíjate, enseñanza, dice que estaba Moisés subió arriba a una montaña a orar para que cuando Josué estuviese abajo en la batalla, él estaba peleando con una tribu la tribu de Amalek. Amalek tiene un significado llamado la carne o como la carne. Sí. Entonces, dice que cuando Moisés tenía las manos arriba, dice que Josué iba venciendo, iba ganando. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, entonces Amalek comenzaba a matar
a los hebreos o al ejército que llevaba a Josué. Pero dice la Biblia que él subió al monte, Moisés, con dos personajes, con Hur y con Aarón. Si nosotros lo ponemos en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que Jesús también estuvo en un monte y se le apareció Moisés y Elías, 3 personajes también. Entonces creo que son cosas similares. Ahí vemos a un Yeshua, a un Salvador, vemos a un Moisés también que es un Salvador. Vemos la ley, vemos lo que es la Torá, Moisés y los profetas, ¿va? Lo que era Moisés y lo que era Elías, el profeta. Vemos la ley y los profetas. Pero hoy en estos tiempos habrá quienes quieran subir, por ejemplo, al monte, a orar, a hacer un tiempo de oración, porque Moisés oraba para vencer la carne, o bueno, que venciera Josué, ¿verdad? Al otro grupo que estaba peleando. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa, ahora sí, vamos a decir, aunque no debería de ser así, ¿verdad? Porque sabemos que en nuestro corazón está el Señor Jesús, pero es una de las actitudes que el cristiano de estos tiempos, y hasta usted mismo, si va a decir, no, pues yo no soy cristiano, pero ¿cuántos de nosotros tendríamos esa actitud como Hur de creer a Dios y solamente a Él? Porque en los mandamientos, si nosotros estudiamos los mandamientos, el primer mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No hay algo que tenga usted que pueda amar más que a Dios. Primero es Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Había un joven, este joven le dijo el joven al Señor Jesús. Creo que hemos narrado esa historia en otros capítulos, donde se acerca este joven y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer? Al Señor Jesús, ¿qué puedo hacer para entrar yo al reino de los cielos? Y le dijo: pues cumple la Torah o cumple la ley. Pues Señor, yo desde chiquito la leo, yo he cumplido todo. Ok, ve y vende todo lo que tienes y da todas tus pertenencias, o lo que saques, dáselo a los pobres. No, Señor, ahí ya le tocaron, mire, ahí le tocaron lo que eran las finanzas, el dinero. Y el Señor no le dijo, el Señor Jesús nunca le dijo, pues sí le comentó, ¿verdad?, que habría que amar al Señor, a nuestro Dios, pero ahí el Señor se estaba dando cuenta que el amor de este joven rico no estaba en Dios. El amor de este joven rico, o este joven, estaba su amor en el dinero. No en Dios, en el dinero. Porque si hubiera estado en Dios, hubiera dicho: sí, voy, lo vendo y lo reparto, y se acabó. Pero ahí nos damos cuenta que a veces hay cosas terrenales aquí en esta tierra que a veces amamos, que deseamos, que no las queremos soltar, porque son pertenencias, tal vez que decimos que de nosotros, cuando sabemos que Dios es el que da todas las cosas aquí en la tierra. Entonces, tener una característica como este hombre, como Hur, es estar, pues ahora sí, cimentado en la fe, creer en Dios y listos para lo que venga. ¿Cómo ve? Bien, pero el mensaje de Hur, aunque se ve muy chiquitito en toda la Biblia, pues es un mensaje grandísimo. Claro. O sea, el hecho, fíjese qué curioso, como decía Jesús, ¿no? Los hechos cuentan más que hablar y hablar y hablar. Los hechos, el ejemplo. O los frutos los conoceréis. Así eso. Es. El ejemplo. Mira lo que dice Éxodo 38:28. Ya vamos a entrar ahí a lo que es la herencia de Hur. Dice Éxodo 38:28. Esta es la suma de las cosas del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Mire, Bezalel era el nieto de Hur. Ahí nombra hijo de Uri. Ahí nada más le hubiera dejado
aquí, porque así algunos escritos están como el anterior que leí, pero aquí dice Bezalel, hijo de Uri. Si ahí se hubiera quedado, pues es un tal Bezalel, pues ni lo conozco, pero ya nos lleva a más adelante, dice hijo de Ur. Ahí sabemos quién era Ur, un artesano. Por eso le decía yo, el oficio se heredaba. Entonces, como Ur era un artesano, se heredó el oficio a Uri, que estaba con vida en ese tiempo. Entonces ya tenía el oficio heredado, y de Uri le pasó el oficio al que seguía, que era Bezalel, que venía a ser el nieto. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que el nieto vino a gozar o hacer lo que a su abuelo y a su padre le gustaba, la artesanía dentro del templo. Ahora, artesanía, no hablemos de idolatría. Claro, había que hacer el arca del pacto, había que hacer la mesa, había que hacer el candelabro. Mire, el candelabro fue hecho a martillo. Entonces, todas esas eran esculturas de una sola pieza, dice la Biblia. Y para hacer eso, yo creo que hasta hoy solamente con molde, pero a mano era muy difícil. Ahora, tocamos otro punto más. Yo pienso que hay un celo celestial, un celo espiritual de parte de Ur. El querer las cosas, el amar las cosas de Dios. Él tenía eso en su corazón, ¿verdad? Que de lo que había visto, él había sido alimentado, para que en el momento donde toda la nación se habían puesto en contra de Dios, en contra de Moisés y en contra de todo, él salió adelante para defender la fe que el Señor había depositado. Mire lo que dice 2 Corintios 11:2, dice, porque celoso estoy de vosotros, eso habla el apóstol Pablo, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O sea que en estos tiempos hay una serpiente que viene y que ataca al pueblo de Dios, y no tan solo al pueblo de Dios. A usted, si no es creyente, está atacando su vida también. Más sabroso lo hace. Sí, ¿por qué? Porque ya no tiene una resistencia como un creyente que sabe que tiene que orar, que tiene que buscar de Dios y tiene un defensor. Y si no es creyente, tiene usted ahí un ataque. Lo dice y lo recalca Pablo, hablando de la serpiente, de esta serpiente que fue y engañó a Adán y a Eva. Del mismo que les puso la imagen entre el cielo y la tierra. A todo el pueblo. Y esta misma serpiente viene y le pone esa imagen de Moisés muerto. Esa misma serpiente, o ese mismo Satanás, en forma de serpiente, o como usted lo quiera nombrar, se le presenta a Jesús nombrándole 3 cosas cuando se lo llevó al monte, que estaba en ayuno. Entonces, todo tiempo, si a Jesús se lo hizo, y en nosotros, ¿qué podemos esperar? Por eso Pablo habla del celo de Dios, y ese celo lo ponemos con Ur, porque tuvo celo en el corazón de defender la fe en Cristo Jesús. Bueno, pues muy buen tema, pastor, muy buen tema. Nada más, ya para terminar, nada más me gustaría, oigo también algo que oigo mucho por ahí, de Caleb, de que la traducción más que nada, que dicen que es perro, la traducción, no, la traducción correcta a hebreo es fiel, esa es la traducción correcta, fiel. Sí, esa es la correcta. Hay veces que a veces son cadenitas que se enseñan, y alguien que enseña algo lo llevan los demás. Oiga, ahí entra como las cadenas de maldición, ¿verdad? Ya ves que las cadenas de maldición se van, y aquí igual se van de generación en generación. Se van enseñando cosas que no son, que le ponen algo ahí como para que suene, pero no es así. Yo hice esa pregunta hace mucho tiempo a un rabino, y dice, no, ¿cómo un hijo de Dios va a ser un perro? Dice, exacto. Si supuestamente entre los hebreos y los árabes, a los árabes les dicen eso así, ¿verdad? Pero bueno, es una guerra entre ellos. Pero, o sea, la traducción muchas de las veces no se identifica lo que es. Alguien quiso identificar algo que él inventó, y ya todos los demás lo inventaron. Así que, oye, ¿no sería porque ya que el perrito es fiel con el ser humano? Por eso. La raza como es. Ajá. Pero no es eso. Tiene una letra al final muy diferente, que es Caleb a Caleb. O sea, definen las letras. Uno quiere decir perro y el otro no. Y pues ya en conclusión y para terminar, de mi parte, ahorita que el pastor diga lo suyo,
es de que pues hay que ser un jur que tener esa valentía, esa fuerza interior del amor de Dios que salga de tu alma, que salga de tu corazón, para nunca negarlo, para nunca idolatrar a nadie que no sea el creador del cielo. Eso. Y yo, ¿qué les puedo decir? Mire, un Ur, debemos de ser un Ur. ¿Sabe? Si usted se encuentra en una batalla, nunca la abandone. Si se encuentra en una batalla de cáncer, no la abandone. Créale al Señor y va a ver cómo Dios le va a responder. Cualquier tipo de batalla financiera, batalla familiar, matrimonial, lo que sea, párese ahí y diga, de esta yo voy a salir. Y tenga esa fe que tuvo Ur de creer. A él lo mataron, pero ¿sabe qué? Los nietos florecieron. Así es que usted no se dé por vencido y salga adelante y gane esa batalla en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero teniendo a Dios en nuestro corazón, lo demás es historia. Va a perder el mal, va a perder la maldad. Claro. Oiga, pastor, si lo desean contactar, ¿cuál es su teléfono? Mi número de teléfono es área 714-863-1916. Ok, si desean ir a un servicio, pásenme la dirección y los horarios de los servicios. Claro que sí, estamos ubicados en la 1025 West Memorial Line en Santana, California. Los servicios los tenemos los domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Están todos invitados. Sus redes sociales. Me encuentra como Enrique Sánchez. Ok, pues de mi parte nada más les encargo que se suscriban que se suscriban al canal, que compartan el video, que le den un like al video y que comenten en lo que ustedes nazca de su corazón. Y pastor, pues ya terminamos. Estamos conectados. Ale.